Gracias, Señor Padre Celestial, por esta mañana que tú nos has dado, Señor. Gracias por la belleza, Señor, que podemos ver en tu creación, Señor. Gracias por la lluvia, Señor, por un nuevo amanecer, Señor. Porque, Señor, sabemos, Señor, y tu palabra lo dice así, Señor, que tú tienes control de todo. Y sabemos que si tú nos has permitido estar aquí, Señor, este día, es porque tú tienes un propósito, Señor, para cada una de nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, pedirte individualmente, cada uno de nosotros, Señor, sabemos nuestras situaciones. Probablemente, Señor, tenemos luchas, Señor, tenemos situaciones en nuestra cabeza, preocupaciones, Señor. Queremos descargar todo esto a ti, Señor, porque queremos, Señor, venir ante tu presencia, alabarte, Señor, escuchar tu palabra con un corazón abierto, Señor, con un corazón limpio, Señor, y poder no solo escucharla y recibirla, Señor, sino vivirla, Señor, al salir de acá, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Marcos, que actualmente ahorita está predicando, Señor, dale de nuevo, dale palabra, Señor, dale el don de lengua, Señor, que puede expresarse bien en el inglés, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú estés en control también de mi persona y que pongas tus palabras en mi boca, Señor, y abras los corazones de cada uno de mis hermanos. Te rogamos a ti por todo eso, Señor, y por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que está en esta lista de oración. Tú sabes quiénes son, Señor, cuáles son. Tú conoces mejor cada una de las necesidades, situaciones que están pasando, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés en control, Señor, y que estés en control de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto y oramos. Amén. ¿Qué se celebra el 31 de octubre aquí en los Estados Unidos? Halloween. Entonces hoy traemos una predicación de Halloween. No es cierto. Quiero hacerles una pregunta y que ustedes piensen. Cada uno de ustedes es diferente. ¿Qué se les viene a su mente siempre que hablamos de un endemoniado? A algunos se les viene a la mente la película que yo en mi tiempo cuando era pequeño vi una película, ya días, sí, una película que se llamaba El Exorcista, que me dejó sin dormir un montón de noches, ¿verdad? Y vi la mitad. Otro que yo no estoy, porque no me gustan las películas de miedo, ni a mi chica no le gustan las películas de miedo, a diferencia de la canción, ¿verdad? Otros en Viernes 13, otros, no sé cuántas películas Hollywood ha creado y Satanás ha ocupado a Hollywood para crear todo este tipo de situaciones. Pero no sé qué se le viene a usted a la mente cuando piensa en un endemoniado, en una persona a la cual los demonios le han invadido, moran en su cuerpo. Hay otras personas que les da mucho miedo y me dicen, ay hermano, a mí ni me hable de eso porque me da miedo. O hay otras personas que el otro extremo que dice, yo no creo en eso, a mí nunca me han asustado, nunca me han hecho, no creo absolutamente nada en eso de demonios, ni Satanás, es una superstición o cualquier cosa por el estilo. Esta mañana aprenderemos acerca de un endemoniado. Y alguien podría decir, hermano, acerca de un endemoniado. Sí, o sea, hay un endemoniado que nos da grandes lecciones y una historia en el tiempo en que Jesucristo estuvo morando aquí en esta tierra, la cual nos da unas grandes enseñanzas, especialmente acerca del enemigo. En el ejército, cuando usted estudia táctica militar, una de las cosas que le enseñan, hay un libro muy famoso que toda persona que está en un ejército debe leer, que son los principios, se llama Los Principios de la Guerra de Sun Tzu, un guerrero famoso de la antigüedad. Uno de los principios que él tiene es divide y vencerás. Y yo creo que se los he dicho antes, dividan y vencerán. Ustedes ven el fútbol americano y tratan de dividir el equipo o hacer cualquier cosa y vence el otro equipo. Pero hay otro principio que es fundamental y dice, conoce a tu enemigo y vencerás. Esta mañana el hermano Marcos nos estaba hablando acerca de Sansón. Y toda esa historia de Sansón trata de unas mujeres, una o varias, que estaban tratando, y ustedes probablemente conocen la historia de Sansón, que estaba tratando de sacarle el secreto y conocer el secreto de Sansón. Porque la clave, y ahora en la actualidad dice, si tú tienes la información, ya la hiciste. O sea, si yo conozco la información, lo tengo todo. En este caso, con Sansón, lo que estas mujeres querían era conocer el secreto de la fuerza de Sansón. Y el hermano Marcos bien lo explicó esta mañana. ¿Y saben qué pasó? Se reveló el secreto. ¿Y qué hicieron con Sansón? Lo destruyeron, esas mujeres. Entonces ahora nosotros de casualidad vamos a hacer lo contrario.
queremos conocer los secretos de Satanás. ¿Por qué? No es común que aquí desde un púlpito se predique y se hable mucho. A mí no me gusta, en sí me gusta hablar de Dios y el poder, pero también tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Saben para qué? Para que veamos cómo ese enemigo está cada día, en cada momento, probablemente esta mañana, tratando de destruirme a mí. Algunos de ustedes, y piensen, y quiero que tomen un tiempito solo para pensar, algunos de ustedes esta mañana probablemente venían peleando con el esposo, ¿verdad? O se levantó tarde, o se le quemó la leche. Bueno, aquí no hacen leche, ¿no? Allá en nuestros países se le cayó la leche al niño y lo regañaron. O probablemente no encontré los zapatos. O el niño dejó un zapato por allá y el otro por allá y entonces se enojaron. ¿Qué traías tú en tu mente esta mañana? Piensa. ¿Qué traías? Ojalá que muchos de ustedes venían preparados espiritualmente para recibir la palabra. Pero la pregunta es, ¿qué traías? ¿Qué preocupación hay en ti? ¿Qué cosa te está bloqueando? A ti, sí, a ti, a cada uno de ustedes. Es diferente. Son muchas de las cosas que Satanás ocupa, especialmente cuando venimos a recibir la palabra de Dios. Y si lo notan, a veces cuando voy al trabajo no tengo ningún problema, pero cuando vengo a la iglesia, una gran cantidad de cosas me suceden. Entonces queremos estudiar ese enemigo. ¿Para qué? Para que Dios nos muestre. Dios nos lo deja en la palabra, y la razón por la cual Dios nos lo deja en la escritura es para que le conozcamos y para que estemos preparados para el ataque del enemigo. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Marcos capítulo 5 y vamos a estudiar la historia del endemoniado gadareno. Marcos capítulo 5, a partir del versículo 1. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Sí, estoy bien, estoy perdido. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando, está hablando de Jesús y sus discípulos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús, ¿verdad?, que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Una historia terrible. Yo creo que
de las peores cosas que le puede pasar a una persona sin Cristo es ser poseída por un demonio. Entendamos que los demonios existen. En la Biblia al menos existen dos caídas que podemos ver, dos caídas de ángeles. Una es la caída que describe Isaías de Satanás, ¿verdad? Cuando cayó, cuando quiso ser igual que Dios, y cayó, y con él cayeron muchos. Otra que se describe es aquella cuando describe que a los hijos de Dios, en el Antiguo Testamento se le llama hijos de Dios solamente a los ángeles, porque recuerden, Jesucristo no estaba acá. Entonces nosotros ahora nos llamamos hijos de Dios porque hemos sido adoptados, hemos sido por Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero en el Antiguo Testamento los hijos de Dios eran ángeles. ¿Se recuerdan aquel tiempo en que los ángeles les gustaron o les llamaron la atención las hijas de los hombres y se juntaron con ellas y de ahí nacieron los gigantes? No sé si han leído esa parte de la historia, de la palabra de Dios, pero esa es otra caída, que por sus deseos ellos cayeron. Y así hay muchos demonios. Satanás es uno y es el que gobierna todo eso, pero hay muchos demonios y estos son unos de esos demonios. Dice aquí la palabra que eran 2000 cerdos. Ya vamos a ver más adelante cuánto es una legión. Una legión es un término militar, en cantidad de unidad militar, pero lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que veamos y comencemos viendo, le llamaremos a este, y la palabra de Dios le llama el endemoniado gadareno, pero en algún momento de su vida, quiero que piense, porque a veces leemos la palabra de corrido y decimos, oh, ese hombre nació endemoniado. No, en algún tiempo de su vida este hombre fue como usted y como yo, normal. Si ustedes son normales, yo soy normal. Normal, ¿ok? Ese hombre fue como nosotros, pero algo pasó en su vida que comenzó, hasta que 2000, al menos 2000 demonios, imagínense, llegaron a morar en su cuerpo. El pasaje habla de una posesión demoníaca en este hombre. En esta historia vemos a tres actores, vemos al endemoniado, vemos a Jesucristo, ¿verdad? Y vemos a Satanás con todos sus demonios. Impresionantemente, este hombre endemoniado, fíjense que dice lo que leímos hace poquito en Marcos 5, dice, ¿a dónde vivía? En los sepulcros. Y dice que él tenía una fuerza increíble y rompía sus cadenas y los grillos. Y también hacía algo un poco raro, se hería a sí mismo, se lastimaba a sí mismo. Muchas veces como cristianos, hermanos, nos sentimos divorciados con una situación como la que sufría este hombre. Porque déjeme aclararle algo. A veces como cristianos decimos, no, endemoniado, que a mí para comenzar, si usted conoce a Cristo, usted nunca puede ser poseído. Quiero aclarar eso. Usted nunca puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque si usted genuinamente aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y la Biblia dice que nunca va a estar junto el mal con el bien, ¿verdad? Y quien domina siempre es Dios, y es el Rey, y es el creador de todo, y nunca va a vivir un demonio dentro de usted. Pero decimos, entonces esto de demoniado no me preocupa, no sé por qué aparece ahí, quizás por el milagro para que supiéramos que Jesucristo sacaba demonios, pero recuerden que toda la Escritura ha sido dejada ahí para nosotros, y para que entendamos qué es lo que Dios nos quiere dar ahí. Ahora, algunos de ustedes como hijo de Dios pueden decir, yo no ando en pactos con el diablo, ¿verdad? Yo no robo, yo no hurto, yo no le hago las drogas, o tal vez poquito, o mucho, o alcohol, o no sé, yo no hago tanto para decir que un endemoniado o algo me va a pasar. Yo no tengo otro hogar, o yo no tengo 5 hogares, o yo no tengo, no sé, 10 mujeres, o yo no tengo 8 hombres, no sé, y como cristianos nos podemos comparar así que yo estoy bien, no hay problema, ¿verdad? Entonces pienso todo el tiempo que esto no se relaciona conmigo. Debemos de entender que Satanás trabaja en contra de nosotros en cada área de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Yo les dije al inicio, piensen cuál es lo que venían ustedes luchando, piensen qué es el problema que tienen, qué es lo que han traído luchando por años, piensen cuál es su debilidad más grande, cuál es aquella cosa que a ustedes no los deja avanzar en su relación con Dios, en aquellos que son muy débiles.
Esas cosas son las que Satanás está controlando. Y no es Dios que no lo deja avanzar a usted, es Satanás tratando de controlar eso. Recuerden que la Biblia, no yo, la Biblia nos recuerda que todos nosotros estuvimos en un determinado momento bajo la potestad, eso es bajo el dominio de Satanás. Hechos 26:18, cuando Dios está hablando y acaba de haber sido la conversión de Pablo y lo envía a los gentiles, le dice, ¿para qué lo va a enviar a los gentiles? Le dice en Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos, los ojos de esos inconversos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, dice, de Satanás a Dios. Cuando usted no conocía a Cristo como su Señor y Salvador, usted estaba bajo la potestad, bajo el dominio de Satanás. Eso dice la palabra de Dios. Y yo lo creo. Para que reciban, dice, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el mensaje realmente del Evangelio. Eso es lo que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros en la misión de Cristo. Es llevar esas buenas nuevas, que alguien ya no es más poseído, gobernado por Satanás, sino que ha pasado a ser poseído o gobernado por Satanás a Dios. Por eso ha pasado de muerte a vida. Y estamos hablando en una forma espiritual. De acuerdo con Lucas 8:29, dice que este hombre endemoniado padecía este mal desde hace mucho tiempo. Ese hombre sufría por años. Si ustedes ven, recuerden que los evangelios, un evangelio nos da un poquito más de información, cada quien ve su lado, y en Lucas nos dice que este hombre endemoniado había estado así por años. O sea, no estamos hablando de que ayer le llegaron todos los demonios, tenía años de sufrir así. Una persona que no conoce a Cristo, y esto tenemos que pensar, piensa en su familia, en esos que no conocen a Cristo. Piensa en sus hijos si no conocen a Cristo. Piensa en sus padres si no conoce a Cristo. Si no conoce a Cristo, está gobernado por Satanás. Un detalle importante de este pasaje, y solo para que veamos un detalle importante, en el versículo 1, leamos el versículo 1 de nuevo. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Al otro lado del mar, el mar del que está hablando, es un mar que se llama Genazaret, algo así se pronuncia, al norte de Israel. Los de Gadara vivían al otro lado, son los descendientes, oigan bien, los de Gadara son los descendientes de las 2.5 tribus de Israel que se quedaron al otro lado del Jordán, si han leído el Antiguo Testamento, y que decidieron no pasar a la tierra prometida. La tribu de Gad, las cuales siglos antes tomaron la decisión de decir no pasamos a la tierra prometida, aquella que Dios le dio al pueblo de Israel. Con los años, estos hijos de Gad, estos gadarenos, se convirtieron en criadores de cerdos. ¿Y por qué? Porque si ustedes van a la historia y leen, ahí se criaban muchos cerdos. Y aquí mismo en las Escrituras nos da un ejemplo, que ahí habían 2.000 cerdos. O sea, a esos tipos les gustaban los cerdos. Interesantemente, oigan bien, y no es malo, el cerdo no es malo, si al final se van a comer unas costillitas y todo eso, está bien. Interesantemente, el cerdo era un animal prohibido para los israelitas. Los descendientes de aquellos que se negaron, oigan bien, estos de Gad, esta tribu de Gad, es los descendientes, no ellos probablemente al inicio, pero los descendientes con las generaciones que pasaron, que se negaron a hacer la voluntad de Dios, terminaron siendo creadores de cerdos, terminaron siendo creadores de aquello que era vil para ellos. Es un cuadro tremendo y una advertencia para nosotros. Cuidado con las decisiones que tomamos el día de hoy, porque a veces no me van a afectar directamente a mí, pero sí a las generaciones futuras, a mis nietos, a mis bisnietos, o yo no sé qué más. Aquí podemos ver una gran cantidad de generaciones. Y ahora, ¿qué pasa con un gadareno que sus generaciones anteriores eran del pueblo de Dios, pero en un determinado momento uno de sus ancestros tomó la decisión de decir, no, yo no hago la misión de Dios, yo me quedo aquí porque es bonito, y por eso se quedaron, porque les gustó,
y no vamos a pasar a la tierra prometida. Con el tiempo vinieron y eran, ¿qué? Criadores de algo que era prohibido para ellos. Tengamos cuidado con las decisiones que tomamos, porque Satanás las ocupa. Y no probablemente de una forma directa, pero con el tiempo. Aunque Satanás, como les decía anteriormente, no puede poseernos como hijos de Dios, Satanás puede neutralizarnos. Y neutralizarnos, hermano, ¿y qué es eso de neutralizarnos? Nos puede neutralizar para que nosotros cumplamos lo que el hermano Marco nos decía ahora en la mañana. Todos tenemos un propósito. Nos neutraliza para que vivamos unas vidas destrozadas, guachi guachi, como dice el hermano Marco, y que no hagamos nuestra misión. En la vida cristiana, y la Biblia nos lo dice en muchas ocasiones, estamos en una batalla, y es una batalla espiritual, en la cual Satanás, oigan bien, está tratando lo mismo, hacer lo mismo que con el endemoniado. Quiere gobernarnos. Satanás no puede poseernos. Los demonios no pueden poseernos, pero sí pueden gobernarnos. Déjenme explicarles este concepto de gobernar. Como los gobiernos en nuestros países, o aquí mismo, ellos establecen leyes, reglamentos. Yo tengo mi decisión personal de hacer esto, estudiar esta carrera, trabajar aquí, hacer esto, pero todo es basado en ciertas leyes. Satanás lo que quiere es establecer ese montón de leyes y reglamentos y cosas para guiarme a hacer lo que él quiere hacer. No quiere decir que no estoy poseído cuando él me mueve a hacer todo, pero nosotros tenemos libre albedrío y Dios nos lo ha dado. Pero sí, este mundo, la Biblia dice que el príncipe de este mundo no es Dios, el príncipe de este mundo es Satanás. Y por eso tenemos que estudiarle y ver qué es lo que estaba pasando con este Gadareno y qué es lo que quiere Satanás lograr en cada uno de nosotros. Leamos en el versículo 2, del 2 al 5, para que recordemos la historia. Y cuando salió él de la barca, refiriéndose a Jesucristo, cuando Jesucristo salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie, oigan bien, nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, o sea, todo el tiempo, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Quiero que estudiemos rápidamente 5 aspectos que Satanás quiere atacarnos, quiere gobernarnos. Lo primero, Satanás quiere, y oigan bien, Satanás quiere hacernos vivir entre los muertos, al igual que este endemoniado. ¿Dónde vivía este endemoniado? En los sepulcros. Y los sepulcros es para los muertos. Yo no he visto una casa hasta el día de hoy en un sepulcro. Probablemente algún día, cuando estemos muy apretados, van a comenzar a hacer casas ahí. Pero hoy por hoy, los sepulcros son para los muertos. Satanás hacía de este hombre vivir entre los sepulcros. Efesios 2, 1 y 2 dice: y Él nos dio vida. ¿Quién? Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ojo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La condición de alguien sin Jesús es muerte. La condición de usted como hijo de Dios, cuando no quiere obedecer lo que la palabra de Dios dice, es viviendo entre los muertos. Vivir entre los muertos, y aquí Efesios 2 nos declara bien qué es vivir entre los muertos. Dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué estábamos muertos? Dice, en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, 4, 5, más adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Satanás quiere que vivamos entre los muertos. ¿Qué quiere Satanás? En otras palabras, quiere que vivamos pecando, quiere que vivamos desobedeciendo.
al igual como este hombre vivía entre los sepulcros, entre los muertos. La idea de que una persona sin Jesús está viva se refiere únicamente a la parte física, pero la parte espiritual está completamente muerta a alguien que no conoce a Cristo. Satanás quiere, oigan bien, Satanás quiere, esa es su tarea todos los días con cada uno de ustedes si conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Satanás quiere que vivamos como alguien que no tiene a Dios. Muerte es igual que pecado, y pecado es igual que ofender a Dios. Ahora el hermano Marco, bien claro, y esa predicación nos decía, Sansón no pudo lograr el propósito por el cual había sido creado, y lo que hicieron sus enemigos es ofender a Dios, degradar a Dios, al Dios creador, porque no hizo su tarea. ¿Cuántas veces, y él nos preguntaba a nosotros, y se los pregunto ahora a ustedes, cuántas veces Dios no ha recibido la gloria y la honra por la forma en que yo me comporto? Y eso nos pasa a todos, y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Él quiere, Satanás quiere que te comportes en una total rebelión a Dios. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros los cristianos? ¿Qué pasa entre domingo y domingo? El domingo ahorita aquí van a salir bien santitos. Y ya saliendo allá se van a pelear porque uno quiere comer tacos y el otro quiere comer pupusas. Y comenzamos y entonces... Y comienza, ya no se diga cuando llego a mi trabajo y tengo problemas con aquel compañero de trabajo difícil, ¿verdad? Y ahí sigo, el martes, miércoles, jueves y el domingo otra vez me pongo la ropa limpita y vengo aquí y una buena sonrisa. ¿Qué de aquellos cristianos que vivimos entre domingo y domingo? Si nuestra misión es cuando salimos de acá. Aquí básicamente nos estamos entrenando para ir a la competencia, como el atleta. ¿Qué pasa con nosotros? Satanás nos está neutralizando. El demoniado gadareno vivía entre los sepulcros en el cementerio. Otra cosa que Satanás quiere, además de que vivamos entre los muertos, y lo vemos aquí en esta porción de la palabra, Satanás quiere que vivamos totalmente sin control. Satanás quiere que... Oiga, esta es la táctica de Satanás. Yo le dije, vamos a estudiar qué es lo que él quiere que nosotros hagamos. Quiere que vivamos entre los muertos, abundando el pecado en nosotros, ofendiendo a Dios. Quiere que vivamos totalmente sin control. ¿Por quién dice la Biblia que nosotros somos controlados? Por el Espíritu Santo de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero Satanás, que es el falsificador, nos dice, no, tú tienes que vivir sin control. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué no hacerlo? ¿Quién dijo miedo? Y vamos y hacemos la mismo que el mundo hace. Versículo 3, al final del 3 y el 4 dice, y nadie, ¿qué pasaba con este endemoniado? Y nadie podía atarle. Yo me imagino que en esa época habían grandes autoridades, ¿verdad? Romanos, yo no sé qué autoridad estaba en ese tiempo, pero siempre han habido autoridades, pero no podían atarle. Y le ponían cadenas probablemente cuando estaba medio calmadito. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, dice, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, nadie. ¿Ha escuchado usted? A mí nadie me dice, ¿qué es lo que voy a hacer? El cristiano, no estamos hablando de alguien que está poseído por el dominio de Satanás, estamos hablando de nosotros. A mí nadie me dice qué es lo que voy a hacer, porque yo sé lo que tengo que hacer. Y comenzamos, y Satanás comienza a trabajar con nosotros. Describe, oigan bien esa porción, el estado normal de los que no tienen a Cristo, y algunos que tienen a Cristo viven también de una forma incontrolable. El creyente, siendo influenciado por el mundo, oigan bien, por aquel pecado, por vivir allá en el cementerio, entre los muertos, el creyente influenciado por el mundo vive fuera del control de Dios, incontrolable. Y Dios, como es un caballero, ¿saben qué hace? Y nos da libre albedrío. Ese libre albedrío se hace a un lado. Hijo, eres mi hijo, te amo, como hizo con Sansón, que ahí estuvo tratando y tratando y tratando. Me hago a un lado, con los brazos abiertos, esperando que tú te arrepientas y que vuelvas a mí. Porque yo ya pagué por todo lo que tú andas haciendo. Pero estamos viviendo sin control en muchas ocasiones.
El creyente, el carácter de muchos creyentes es intemperante, o sea, no controla sus apetitos. Estamos hablando de nosotros, dice que debemos de ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y el fruto del Espíritu Santo cuál es? De acuerdo a Efesios, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero no somos controlados por eso. Yo no tengo paz. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que yo quiero lograr y no dejo a Dios que lo haga. No, a Él no lo puedo amar, ni a ella tampoco la puedo amar, porque estoy controlándome yo. Y por eso los problemas, aún entre nosotros como cristianos. No, como cristianos no podemos controlar los apetitos, no podemos decir no. El hermano Marco lo decía hoy en la mañana, lo mencionó en inglés, en español y en francés. En japonés creo que se dice diferente, porque ahí estaba el pastor japonés y dijo que no, que era diferente. No podemos decir no. No podemos decir no a las drogas, porque conozco cristianos que ocupan drogas. No puedo decir no a los gastos excesivos. No puedo decir no a los deseos sexuales. Estoy hablando de cristianos. No puedo decir no a los enojos. No puedo decir no a la falta de control. Lo podemos ver a veces en los hijos. Ojos, papás. Algunas veces la vida o la ausencia de una vida incontrolable de sus hijos es influencia del diablo. Dios me ha dado a mi hijo, si está en la época de criarle, para controlarle, y más bien no para decirle qué hacer, para enseñarle qué es lo bueno y lo malo. Y cuando mi hijo es incontrolable, cuando le digo no, y él me hace un berrinche y se me tira al suelo porque él quiere algo, esa es influencia de Satanás. Ojo, padres, porque así como los gadarenos, va a haber un día con las generaciones que vamos a lamentar eso. Satanás quiere que yo esté totalmente sin control. Hay otra cosa que Satanás quiere, y lo vemos aquí. Satanás quiere hacerte vivir sin control, y Satanás quiere hacerte que termines tus relaciones. ¿Se dan cuenta que este gadareno allí en los sepulcros vivía solo? Vivía con los muertos. Y los muertos, hasta lo que yo entiendo, no hablan. ¿Verdad? ¿Quién ha oído un muerto hablar? No sé. No hablan, ni comen juntos, ni el gadareno había perdido todas sus relaciones. Había perdido todas sus relaciones. Satanás quiere hacerte que termines tus relaciones. Este endemoniado había por completo abandonado todas sus relaciones. Yo por eso les dije que pensaran, este hombre antes tuvo que haber vivido una vida normal, tuvo que haber tenido padres al menos, alguien lo crió o alguien lo hizo venir a este mundo, ¿eh? Físicamente. Probablemente tuvo esposa, probablemente tuvo hijos, pero aquí está completamente solo. Una de las cosas que hace cuando Jesucristo le sana, y si vimos al final del versículo, es regresar a su relación con su familia. ¿Qué le dice Jesucristo que haga? Le dice, ve a los tuyos, restablece esa relación. Y eso es lo que Jesucristo le dice. En el versículo 18 y 19 de ahí de Marcos 5 le dice, al entrar él en la barca, Jesucristo, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete, ¿a dónde? A tu casa. Casa, tenía familia. A los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Una persona bajo la influencia de Satanás lo lleva a morar entre los sepulcros y lo hace cortar todas sus relaciones sanas. Oigan bien, todas sus relaciones sanas. A veces nosotros tenemos un montón de amigos como hijos de Dios y andamos en el mundo, durmiendo en el cementerio, y tenemos un montón de cheros, pero de esos cheros no son las relaciones sanas que Dios quiere. Son las relaciones del mundo que me tienen atrapado. Entonces, esas son las cosas que Satanás quiere hacer para irnos desviando hasta un punto tal que lleguemos como a este endemoniado, controlados totalmente por él. 2 Corintios 2, 9 dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, hablando de las relaciones, yo también, porque también yo lo he perdonado.
si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? O sea, si ustedes perdonan a alguien, Dios lo hace. ¿Para qué? Dice luego, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Cuando rompemos esas relaciones, por pleitos, por niñerías, por estupideces, Satanás gana control. Y eso lo dice Dios en su palabra. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dios nos lo está diciendo. Dios nos ha creado para que vivamos unos con otros. Donde no hay unión, ¿se acuerdan lo que le decía al principio de Sun Tzu? Divide y vencerás. Es un principio para la guerra. Igual sucede, y Satanás es un guerrero. Divide y vencerá. Pone a dos hermanos divididos y ya la obra ya no se hizo bien. Divide y vencerás. No ignores que en tu vida Satanás anda tratando de maquinar algo. Satanás desea, la cuarta cosa que Satanás desea, y vemos aquí, Satanás desea que nos autodestruyamos. Automático, ¿eh? No tiene que hacer mucho nosotros mismos. El versículo 5 dice, y siempre este gadareno endemoniado decía, y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Nadie lo hería, él sería con piedras. Algunos de nosotros viajamos por la vida autodestruyéndonos. Oigan bien, y vean las vidas a veces de algunos de los creyentes. Andamos en la vida autodestruyéndonos, con vicios, con relaciones, malas relaciones, con resentimientos, con falta de perdón. ¿A quién destruye eso? A mí mismo. Satanás es un homicida, de acuerdo a Juan 8:44. Él nos quiere destruir. Muchas personas se proponen autodestruirse. El propósito del diablo es destruir la obra de Dios. Juan 10:10 dice, hermanos, el ladrón, y este es un versículo que todos conocemos, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso la palabra de Dios le dice a Satanás el falsificador, porque todo lo que Cristo hace, Satanás trata de engañarnos y hacer completamente lo contrario. Jesús nos ofrece darnos una vida que valga la pena. No tiene que ver con dinero, aclaro, porque muchas veces vienen estas cosas de la prosperidad, lo cual me pone a mí medio, con el ceño aquí medio cruzado, porque hay mucha gente que está haciendo dinero de eso. No estamos hablando de eso, estamos hablando de vida, que vale la pena. Tiene que ver con una vida plena, ordenada, en paz. Satanás quiere completamente lo contrario. Él quiere destruir nuestra alma a través de la falta del perdón. Piense, ¿a quién no ha perdonado? ¿A quién no ha perdonado? ¿Con quién tiene ese rencor? Déjeme aclararle qué es rencor y falta de perdón. Es cuando yo le dije a mi hermano, me ofendió, te perdono. Ah, sí, te perdono. ¿Y saben qué? Algo hay acá. Cuando algo hay acá, hay rencor, hay falta de perdón. A veces entiendo que a veces las relaciones se cortan por una situación que hubo y puede ser que con mi hermano ya no volvamos a ser los mismos amigos que éramos, pero no hay nada acá. Y ustedes deben de asegurarse que no haya nada acá. Probablemente por la situación, yo ya no quiero ese tipo de persona a la par mía, llámese mi hermano, la Biblia me habla de eso. Pero ¿saben qué? No hay nada acá. Y eso es algo importante. ¿Qué tiene usted acá que no ha logrado entregar a Dios? ¿Sabe qué está haciendo usted mismo? Autodestruyéndose. Porque el perdón no es para la otra persona. El perdón es sano para mí, porque yo me libero cuando perdono. Y Satanás trata de evitar eso. La dipsomanía. ¿Qué es dipsomanía? Todos esos vicios. Alcohol, drogas, prostitución, relaciones nocivas. Nos estamos autodestruyendo. Relaciones, señoras, relaciones a veces con hombres abusadores.
Esa es autodestrucción. Dios no quiere eso. Con un hombre que me está maltratando, Dios no quiere eso. Y lean la Biblia porque eso no es de Dios. O alguien que está abusando de mí, eso no es de Dios. Esas son relaciones destructivas, autodestructivas, porque yo lo estoy permitiendo. Eso es lo que Satanás quiere. Formas actuales de destrucción. Comida a veces, ¿verdad? Comemos demasiado, nos estamos destruyendo. La bulimia, el alcohol, la anorexia, cigarrillos, drogas, sexo y un montón de cosas de autodestrucción. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible, oiga bien, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es ¿qué? Carcoma de los huesos. ¿Tiene envidias? Le fue bien a mi hermano y yo me siento... ¿Tiene envidias? Satanás quiere lograr todo esto sin llegar. Y el último punto, oigan bien, y esto es importante para cada uno de nosotros, Satanás quiere lograr todo esto sin negar la religión. Sin negar la religión. Versículos 6 y 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, oigan bien, corrió y se arrodilló delante de él. Oigan lo que le dice el endemoniado. Hasta aquí no lo había liberado de los demonios. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Todo lo que va a decir ese demonio, esos demonios, es real. A veces ninguno de nosotros lo decimos. Hijo del Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Este endemoniado reconoce quién es Dios. Tiene todo el paquete completo. Cualquier religioso, cualquier buen religioso pudo haber dicho eso. Se arrodilla ante él. ¿Se arrodillan ustedes ante Dios? Sí, ¿va? ¿Corren delante de él? Espero que sí. ¿Tienen el conocimiento correcto de la palabra de Dios? En muchas cosas, muchas veces hasta conocemos demasiado. ¿Y el conocimiento qué? Envanece. ¿Invoca a Dios? Invoca a Dios. O sea, el hombre, esos 2000 endemoniados, muy buenos religiosos, pero ¿saben qué no tiene? Una relación con Dios. No tiene una relación con Dios. No tiene una relación con Dios. ¿Y qué es una relación con Dios? Simple, todo el tiempo hablamos de relación con Dios y a veces no entiendo, hermano, ¿qué quiere decir? Yo leo la Biblia. Relación con Dios significa simple y sencillamente, Dios me dice, haz esto y yo hago eso. Dios me dice, quiero pasar tiempo contigo, porque eso es una relación. Ustedes desean pasar tiempo con sus hijos, con sus nietos, con su mamá, con su papá. Dios quiere pasar tiempo conmigo. Hay dos cosas que creo que todo padre desea: pasar tiempo con sus hijos y que le obedezcan. Eso es lo que Dios quiere. Eso es una relación. Estos demonios eran excelentes religiosos. Entonces, no se preocupen ustedes, hermanos, si aquí vienen todos los domingos y no falta ningún domingo. Porque usted puede ser un religioso. Y lo que digo yo siempre, al único que Jesucristo le habló, pero de la patada, si queremos decir así, cuando Él anduvo en esta tierra, fue a los fariseos, a los religiosos, a los que cumplían toditito de acuerdo a la ley, pero en sus corazones, y les dice, sepulcros blanqueados. Estos demonios le hablan a Jesucristo como deben de hablarle. Pero adentro no había una relación de Dios con ellos. Y el tiempo se nos está acabando. Pero ¿saben qué pasó? Satanás le quitó todo eso. Pero viene Dios, y en los últimos versículos, ¿qué dice que hace Dios con él? Lo encuentran, al final vienen aquellos que anduvieron con los cerdos, y ¿cómo encuentran a este endemoniado? Después de haber sido transformado por Dios, sentado. ¿Qué es lo opuesto a sentado? Sin control. Usted puede tener a un niño que anda todo hyper ahí, o a un niño que se siente y obedece. Lo encuentra sentado, lo encuentra vestido. ¿Qué significa eso? Que andaba desnudo. Y cuando usted está desnudo, ¿qué le da? Vergüenza. ¿Sí o no? Yo creo que cualquiera que se quita la ropa aquí le va a dar vergüenza. Vergüenza. Y lo encuentra vestido. Quiere decir que Dios vuelve a ti la honra y convierte la vergüenza en honra. Y lo encuentra en su juicio cabal.
Jesús puede liberarnos. Puede liberarnos de las consecuencias de las influencias del demonio en la vida. Él puede darnos reposo. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él puede devolvernos la dignidad de andar desnudo o andar vestido. Él puede devolver la dignidad de una mujer abusada, la dignidad a un drogadito, la dignidad a un excriminal. Él devolvió, y tenemos un ejemplo, la dignidad a una prostituta. ¿Se acuerdan cuando todos la iban a apedrear? A un publicano, a alguien que nadie quería. Él devolvió la dignidad a un infiel. Y voy a ser aquí muy fuerte. Si tú eres la segunda, hablando de las damas, si tú eres la mujer, la segunda mujer, la tercera mujer de ese marido, él puede devolver la dignidad a ti también. Todo depende de ti. Él puede devolver todo. ¿Y saben qué pasó con este hombre? Se convirtió en un misionero. Porque ¿a dónde dice que fue? Al final dice, el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis se llama Decápolis porque son 10 ciudades. Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ese hombre obedece, ese hombre va a más de 10 ciudades y va a un lugar donde la gente no conoce a Cristo y transforma la familia. Dice que a la gente, interesante cómo somos nosotros como humanos. ¿Qué pasó con los que andaban cuidando a los cerdos? ¿Qué le pidieron a Jesús? Vete de aquí. ¿Por qué le pidieron a Dios por qué no mostraron misericordia sobre lo que pasó con aquel endemoniado? Y lejos de eso le dicen, vete. ¿Sabe por qué? Porque les afectó su money. Se perdieron 2,000 cerdos ese día. ¿Sí? ¿Y qué le dijeron? Nos va a hacer quebrar aquí la economía de la ciudad. Andate. ¿Por qué? Porque como humanos siempre estamos pensando en raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y saben qué hacen? No dicen, qué grandes maravillas tú hiciste con esto, porque ellos lo vieron. Si no le dijeron, no, vete, nos vas a quebrar. Para terminar, hermanos, antes cuando la gente que estaba en los hospitales psiquiátricos les hacían un examen, les daban una cubeta, les daban un trapeador, ¿verdad? Y los metían a una ducha para ver si ya estaban en sus cabales, ¿verdad? Lo metían a una regadera con el agua cayendo y cerraban el tapón de la regadera, el que está abajo, y entonces la regadera comenzaba a rebalsar y le daban, aquí está la cubeta y aquí está el trapeador, encuentra la solución. Y el que todavía no estaba bien, estaba medio loco, todavía agarraba la cubeta, la estremilla. Cuando la solución era abrir el tapón y dejar el agua. La solución de cada uno de nosotros, si tenemos situaciones que nos están venciendo, no es que si tuviera más dinero, no es que si esto, no es que si mi hijo acá, no es que si mi esposa acá o mi esposo. La solución es tuya y se llama una solución espiritual. Ahí está. No sigas en el, ¿cómo se llama? Maniático, ¿cómo se llaman esos hospitales? No sigas como un loco. Ahí está la solución, repáralo como hijo de Dios. Hermanos, Jesucristo aquí mismo ataca directamente el problema con el demonio. Le dice, ¿qué le dice a los demonios? Salgan de ese hombre. No fueron del endemoniado. Ajá, ¿y tú desde cuánto estás allá? ¿Y cómo te sientes? Y dormir acá da mucho frío en el cementerio. Le dice, salgan. Él ataca el problema de raíz y el problema de ese hombre es espiritual. Y cuando nosotros tenemos situaciones, el problema no es de que, ay, que mi hermano, que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo. El problema es mío y se llama espiritual. Oremos, hermano. Gracias, Señor Padre Celestial, por esta mañana. Gracias por la bendición, Señor, de tener tu palabra, Señor. Y gracias por la claridad, Señor, de ella, Señor. Y gracias porque hasta en estos ejemplos, Señor, en los cuales Satanás está haciendo maldad, Señor, tú nos enseñas y nos guías, Señor.
Te pedimos, Señor, que al salir de acá, Señor, tu Espíritu, Señor, trabaja en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos hacer y vivir vidas, Señor, que te den la gloria y la honra a ti, Señor. Si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tú dices, estoy controlado por Satanás, este es el día de salvación. Todos estuvimos en esa condición. Este es el día de salvación. Si tú estás interesado en ser controlado por Dios y guiado y recibir esa paz y ese perdón que Dios nos da, alza tu mano. Hay hermanos que te pueden explicar cómo vamos a hacer eso, qué Dios ha hecho para que tú seas un hijo de Dios. Alza tu mano si estás interesado. Oremos, hermano. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos protejas, Señor. Te pedimos, Señor, que protejas, Señor, a nuestro cuerpo, Señor, nuestra mente, Señor. Y que, Señor, al salir de este lugar vayamos animados, Señor, para vivir vidas, Señor, que te agraden a ti, Señor. Llévanos con bien a casa y nos entregamos a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén.